Vamos a hablar de estas conductas que afectan a muchísimas personas en el mundo, el odio y la discriminación en una sociedad que busca ser inclusiva, cómo el odio, cómo la discriminación afectan totalmente a la gente de hoy. Para ello entonces vamos a estar abordando este tema de manera profunda. Ustedes podrán participar marcando el 518-4098, haciendo todas las preguntas que quieran también, escaneando el código QR. Odio y discriminación como delitos en el Código Penal colombiano. Pues para analizar estos temas es muy importante, Mauro y televidentes, contar que hay un marco legal, como lo acabas de mencionar, y por eso un abogado estará sentado en nuestra sala para hablarnos desde el punto de vista legal cómo combatirlo, por ejemplo, a la hora de presentar un currículum a una empresa y que existan cualquier cantidad de discriminación por tema étnico, pero también por tema de identidad sexual. Esto lo analizaremos desde esa perspectiva, pero también de cómo se puede ver afectada una comunidad dentro de, y por eso, y para analizarlo desde esa forma, estará con nosotros el subsecretario técnico de las negritudes en el Valle del Cauca. Estas comunidades negras que también se han visto afectadas dentro de, a la hora de una selección en tema de trabajo, pero también en ámbitos como el escolar o el mismo familiar. Ya estaremos analizando entonces con los diferentes profesionales. Pues por supuesto nosotros le decimos no rotundamente a cualquier tipo de discriminación, a cualquier tipo de odio, y le decimos sí a llenarnos de buena energía, de mucho amor, de esperanza. Por eso hoy, como siempre, vamos a tener a nuestro consejero espiritual Samuel Millán sentado en nuestra sala diciéndonos cómo estamos aspectados para esta semana, esas ritualidades o prácticas que podemos tener en cuenta para traer la prosperidad, la buena salud, el bienestar, la abundancia. Así que ustedes deben de estar conectados porque, como siempre, como cada lunes, vamos a tener nuestro canal de WhatsApp abierto a través de nuestro código QR para poder que ustedes nos envíen sus datos y recibir una lectura personalizada. Bueno, pues esta historia es bien simpática. ¿Cómo les parece que en el norte de Cali, compañeritos y televidentes, existe, más concretamente frente al Paso del Comercio, existe una casa que más que un hogar funciona como un peaje para las personas que quieren pasar hacia otro barrio? Una historia bien particular que vamos a compartir con ustedes en detalle aquí en las Tardes del Sol. Y también les compartiremos varias historias que durante el fin de semana le han dado la vuelta al mundo. En lo más viral les contaremos la historia de un zoológico que está pintando burros de blanco y de negro porque no hay cebras y tampoco hay presupuesto para traerlas o cuidarlas como se merecen, pero también la historia de una abuelita que dijo que de cumpleaños quería irse a meter a la cárcel y antes de morir vivir un día como presa. Ya les contaremos todos los detalles pendientes porque en lo más viral las noticias que le han dado la vuelta al mundo. Pues tenemos, bien particular, tenemos todo eso y muchísimo más preparado para todos ustedes, así que pónganse cómodos, disfruten de este inicio de semana junto a nosotros, porque aquí comienza el magazine de la Buena Energía. A la 1 de la tarde, 52 minutos, arrancamos nuestro tema central en el magazine de la Buena Energía, invitándolos ya mismo a enviarnos todas sus preguntas a través de nuestro código QR o a través del 518-4098. Nos gusta que crezca la familia, pero también nos gusta responder sus preguntas. De antemano les pedimos paciencia, respeto a través de esa comunidad y que entendamos que somos una familia tan grande en la que vamos paulatinamente respondiendo. Pues nosotros hoy hablamos de discriminación. Muchas veces una persona presenta una hoja de vida, por ejemplo, o quiere aplicar a un trabajo, no la llamaron finalmente y no entendió nunca qué pasó. ¿Habían razones realmente con su academia o con su experiencia laboral, o fueron razones mucho más personales o que fueron más allá, como tema de orientación sexual, de formar parte de una comunidad étnica? Para analizar este tema, pues hemos invitado a la psicóloga Alejandra Escobar, que tiene mucho que ver con este tema psicológico, no solamente por el proceso de selección, sino porque una persona, si se llega a dar cuenta que la discriminaron, pues empieza un conflicto interior. Y doctora, pues nos gustaría mucho saber
cómo tratar este tipo de afecciones. Buena energía antes que Buena nada. energía, Doctora Alejandra, buena bienvenida. energía, ¿Cómo bienvenida. estás? Muchísimas gracias. Doctora, yo quisiera arrancar preguntándole algo de lo que me di cuenta hace muy poco. Hay sitios en los que hay comunidades étnicas que no están permitidas, que dicen no en este restaurante o este tipo de cadena de restaurantes, no. Pasó hace poco en la emisora en la que trabajo que alguien llamó a denunciar una cadena de restaurantes porque no empleaban a personas de raza negra. ¿Qué pasa con estas personas o con las personas que se ven afectadas frente a este tipo de cosas cuando se dan cuenta? Pues bueno, el impacto a nivel emocional es demasiado grande porque pues imagínate estar buscando la oportunidad laboral y que no se te dé, pues finalmente es un recurso que necesitamos para sobrevivir. Entonces creo que el trabajo es parte crucial del 90% de la vida del ser humano porque así también le da sentido a tu proyecto de vida. Entonces, si esto no pasa, pues imagínate la incertidumbre por la cual pasa la persona, que su proyecto de vida se puede ver afectado. Entonces, creo que tiene un impacto en la salud mental de forma directa para este tipo de personas. Claro. Doc, devolviéndonos un poquito, que esta pregunta de cómo me parece muy interesante, vámonos primero a las personas que ejecutan la discriminación antes de las que son discriminadas, porque yo realmente considero que esas personas sí que tienen un tema psicológico por abordar y por tratar, ¿cierto? El que es discriminado pues finalmente se ve impactado, pero el que discrimina, ¿qué puede tener emocional o psicológicamente en su hacer, en su andar, en su experiencia? Yo, por ejemplo, soy una mujer negra de territorios rurales del Pacífico colombiano. Nunca he podido decir que he sido directamente discriminada, aunque sé que sí hay manifestaciones de racismo completamente y existe y está latente como nunca. Hay muchas personas que dicen, es que los negros son resentidos, es que no se les puede decir nada porque ya se sienten o porque ya se tocan, pero realmente traemos una historia de unos antepasados que han sido brutalmente torturados y esas torturas que gracias a Dios ya no las vivimos de manera física, de manera directa como la esclavización, sí se ven representadas en escenarios como el que menciona Vico. Aquí no se reciben negros, aquí no se reciben comunidades indígenas, por ejemplo, o personas que vengan de tales partes, de tales territorios. Eso es horrible. ¿Por qué como comunidad, como sociedad no avanzamos como deberíamos? Hemos avanzado un poco, pero como deberíamos en el entender eso. Yo creo que todo está muy relacionado como al nivel socioeconómico. O sea, este tipo de personas las que incurren en las prácticas de discriminación, pienso yo, quizá no les dan las posibilidades porque piensan que su cultura dentro de su rango socioeconómico es diferente a lo que han construido a partir de creencias, resolución de conflictos, a partir de los mismos valores que nos van dando en nuestra crianza. Entonces creo que a nivel psicológico y lo que hay detrás de estas personas que incurren en estas prácticas discriminativas, creo que lo que hay es también una cultura detrás que no les permiten como darles la posibilidad de que estas personas también son creativas. De hecho, son muy creativas. A veces incluso más. Sí, total, pienso igual que tú. Entonces creo que también es como que no hay tanta disponibilidad a la creatividad del otro y se sesga mucho desde ese lado, pienso yo. Alejandra, ¿cómo afecta la discriminación prolongada la salud mental de una persona? Uy, de manera directa te puedo decir que, mira, nosotros lo que proyectamos al mundo y lo que el mundo nos devuelve es una retroalimentación en términos de yo soy, ¿no? Yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y así vamos formando un poco nuestro autoconcepto, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Si mi retroalimentación y lo que me dice el medio es que tú no sirves y es que tú no eres suficiente, pues imagínate, a medida que pase el tiempo yo me voy a sentir así, poco importante, insuficiente, me voy a ver con muchas carencias, no se me da, es que yo no puedo pedir ayuda, en términos de incapacidad. Entonces, como voy perdiendo mis capacidades a nivel de sociales, ¿sí? Como de ir hacia el otro a pedir ayuda, pues entonces, por supuesto, que puede darse a futuro un tema de suicidio, por ejemplo, ¿no? Como de pérdida de proyecto de vida.
Doctora, Colombia forma parte de los países de tercer mundo, infortunadamente, pero aquí agradecemos sobre todo las oportunidades que se dan como país, y hago esta referencia porque somos un país que después de los 45 años satanizamos a la gente, ya no sirven para trabajar, ya usted está muy vieja para trabajar, ya está, y uno se va a países europeos en los que a los 45 años añoran a esas personas dentro de las empresas, les encantan que tengan entre 55 y 60, les gusta la experiencia, y nuestro público mayormente son personas pues que superan esta edad o están cerca de los 45 años. ¿Cómo trabajar ese proceso de la vejez, que aparte de ser un proceso en el que vienen los ayayáis, viene la edad del cóndor que le llaman muchos, pues también viene un proceso de discriminación inmediata, porque entonces yo perdí mi trabajo? Pasa mucho, doctora. Una persona llevaba 30 años trabajando en una empresa, ya tiene 48, 49 y pues la sacan de esa empresa y dice, me toca seguir cotizando solita la pensión hasta que me pensione porque seguramente no me darán empleo. ¿Cómo manejar esto que también es discriminación? Sí, total. Yo pienso que lo primero es que esas personas también pudieran tener como otro acceso a otro tipo de conocimientos, porque así también vamos cultivando otro tipo de prácticas que nos pueden servir para, de forma de que si yo no tengo este trabajo, pues entonces me puedo desenvolver en otro tipo de actividades. Entonces pienso que de antemano a estas personas les diría como no solamente ubiquémonos en un conocimiento específico, sino también como qué otro tipo de habilidades podemos adquirir a lo largo de nuestro tiempo que nos puedan brindar como a futuro también como un sostén, como un colchón, ¿no? Creería yo. Porque es evidente que pasa, es evidente que pasa. Y pues diríamos entonces que algunos sí tienen como esas posibilidades, pero también otros no las tienen. Entonces creo que en términos de que exista una preparación, estas personas deberían tener otro tipo de habilidades. Doc, ¿cómo puede uno fortalecer, qué herramientas psicológicas prácticas hay para uno, no sé si es la manera adecuada de decirlo, pero como fortalecer su carácter y volverse un poco más duro ante las acciones discriminativas? A veces uno se afecta mucho, diferentes personas porque han sido discriminadas por su grupo étnico, por su estrato socioeconómico, por su orientación sexual, por tantas cosas que hacen parte de la diversidad humana y que por supuesto en nuestra región, en nuestro país está presente. Y tal vez no cambien, ¿no?, por parte del entorno o se demoren en evolucionar. ¿Qué tipo de herramientas prácticas o consejos pueden poner en cuenta las personas para no dejarse afectar tan contundentemente su salud mental y emocional con esto? Mira, yo hablo mucho en mi intervención de mantras. La meditación con mantras es una de las prácticas que en muchos estudios se ha visto que es de las más fáciles. Y los mantras no es como que te tienes que tomar un tiempo en particular para tú meditar y solamente hacer ejercicios de respiración y como dejar la mente quieta. Con los mantras tú, a medida que vas repitiendo las frases o las palabras de poder, tu conciencia adquiere un nivel en el que sí sientes que estás meditando, sin hacerlo de forma tan quieta como otros tipos de ejercicios de respiración o de meditación. Entonces yo muy comprometida con mis pacientes les digo como, bueno, empecemos a crear mantras para esto porque también pienso que hay muchas creencias limitantes. Entonces, si vienes de una historia en la que no se te dan las oportunidades en las que se han visto afectado por este tipo de casos discriminativos, yo diría, bueno, creémonos otro a nivel mental, desde nuestras habilidades y nuestras capacidades para que esto también un poco venga a conciencia. Yo le llamo como hagámoslo prefrontal, o sea, como acá está nuestro poder. O así como programación neurolingüística. Total. Y así vamos haciendo que las personas vayan adquiriendo como este nivel de conciencia que tanto necesitamos. Alejandra, ya para terminar respecto del odio rápidamente, ¿cuáles son esas consecuencias, digamos que emocionales y psicológicas entre víctima y victimario? Porque es que dicen que el odio es como ese veneno que tú quieres darle a la otra persona para que él lo tome, pero te lo estás tomando tú mismo, ¿no? Pues las consecuencias entre víctima y victimario te diría que son dos cosas puntualmente. Fatales para ambos, ¿verdad? Fatales para ambos. Pero también es en términos del que la incurre, del victimario, diría que principalmente es no vas más allá de tu historia. Está muy relacionado a lo que yo decía como de no se le da la oportunidad a la creatividad, a lo nuevo. Y entonces es por eso que me cierro un poco a lo que yo conozco. Y desde el otro lado, desde la víctima, pues es
un ataque directo a su proyecto de vida, porque su proyecto de vida está en función de un trabajo. O sea, creo que desde muy pequeños nos van preguntando nuestra misma sociedad, ¿y tú qué quieres hacer cuando seas grande? Sí. Sí. Imagínate que te lo pregunten y tú te lo proyectas y es como, wow, no se me da. Y empieza la frustración. Y empieza la frustración. O la idealización, que es mucho más peligrosa, dependiendo del grado y también la formación que se tenga en casa, porque hay gente que es muy fuerte en carácter y no es lo que te digan en la calle y vamos a nuestro ritmo, pero hay gente que es mucho más débil. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que desde el punto de vista psicológico era muy importante analizar este tema, porque además que todos no estamos prestos a recibir las noticias de la misma forma. Hay gente que la desechan de los trabajos como que, no, mira, tu perfil no es y no hay ningún problema, pero hay gente que se frustra porque se pregunta por qué, si yo estoy estudiado, tengo experiencia, tengo educación, tengo esto, ¿qué pasó? Ese tipo de preguntas rondan. Mire este mensaje, por ejemplo, dice, mi hijo tiene un buen currículum, lo que estábamos hablando, un buen currículum laboral, es el mejor de todo, pero cuando dice el barrio, automáticamente, chao. Wow. No. Terrible. Increíble, increíble, y eso lo analizaremos ahora porque hay otra cantidad enorme de casos en las que hay personas muy bien calificadas para diferentes empleos o acciones y le dicen que no. El por qué sería muy interesante analizarlo. Doctora, pues muchas gracias, buena energía. Buena energía, muchas gracias a Doctora, ustedes. muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regresar analizaremos desde el punto de vista legal. Mauro, Dani, televidentes, una persona que ha sido discriminada en algún tipo de labor o en entornos podría demandar. ¿Y cómo sería ese proceso de ejecutar, hacer cumplir la ley? En Colombia hay una ley que tiene o que protege a las personas y que tiene básicamente como premisa la no discriminación en ámbitos laborales puntualmente, pero lo analizaremos desde otros puntos, así que ya venimos en las tardes del sol.